Parece extraño lo que ha ocurrido en Eliana, una población valenciana, donde ahora mismo están celebrando fallas, están de fiesta, pero se han producido una serie de disturbios que ha llegado a enfrentar a la policía local, incluso que tuvo que pedir refuerzos de la Guardia Civil, contra 100 personas que habían quedado por redes sociales para pegarse, para ajustar cuentas entre algunas bandas, y acabaron con imágenes que no sé si las tenemos, creo que sí, ahí lo estamos viendo, con una serie de disturbios que llamaron mucho la atención, porque aprovecharon los petardos y todo esto que se emplea en las fallas y en estas fiestas para lanzárselas entre ellos, incluso a las motocicletas que circulaban, a los coches, creando pues un riesgo importante para las personas, que algunos vieron que corrían incluso peligro su integridad. Ahí lo estamos viendo, fíjense cómo tiran los petardos a las motos que iban apareciendo por ahí. Llamaron a la policía local. Cuando aparece la policía local, lo que se enfrenta es prácticamente a un centenar de personas que los reciben también así, con piedras, con botellas, con petardos, y tuvieron que pedir refuerzos a la Guardia Civil para poder aplacar la agresividad de estas personas. Se está intentando investigar, se está intentando identificar a todas estas personas. Cuando se les identifique, yo no sé a qué es. Atentado contra la autoridad también, entre otras cosas porque lo reciben con piedras y con botellazos, y yo no sé, porque esto de lo de las peleas tumultuarias y demás, eso sigue siendo también... tiene un reproche penal, ¿no? Claro, y además es un agravante referente a los hechos que han podido ocurrir si ha habido un atentado, si hay lesiones por parte también, como nos estábamos hablando anteriormente con el tema de Rafael Amargo, ¿no? Si existe atentado, qué tipo de atentado a la autoridad, porque tenemos desde el tipo básico al tipo agravado directamente, en el cual se puede llegar a una condena de prácticamente 2 a 5 años, ¿no? Luego la utilización de los medios que han utilizado para este tipo de atentado a la autoridad, se han utilizado armas, se han utilizado petardos, se han utilizado, yo qué sé, una misma piedra, ¿no? Eso lo hemos visto en múltiples manifestaciones que han ocurrido donde se les ha enjuiciado directamente por atentado a la autoridad de un modo agravado por la utilización de los medios casi para la consecución de ese tipo de atentado. Aquí en este caso estamos viendo que están tirando petardos, posiblemente alguna piedra, etcétera, etcétera. Todo esto es valorativo y obrará también el preceptivo informe de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado que intervinieron en ese momento, ¿no? Pero también puede haber un delito de lesiones que va aparejado precisamente al atentado a la autoridad, y uno posiblemente de daños también. O sea que aquí estamos hablando de un concurso medial de varios delitos y que pudieran ser constitutivos además y calificados en grado máximo por la concurrencia de los mismos, porque no es lo mismo que sea un hecho aislado que una consecución en el tiempo y una mediación en el tiempo de estos delitos para hacerlo de una forma extendida a lo largo del tiempo. Vicente Belvis de Valencia News nos está escuchando, periodista. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Hola, muy buenos días, David. Muy buenas tardes. Vicente, cuéntanos qué es lo que ocurrió. ¿Habían quedado estas personas para ajustar cuentas? ¿Estaban de botellón? ¿Qué es lo que sucede para que luego, cuando llegue la policía, los reciban de esta forma? Claro, vamos a ver, en teoría hay que ponernos como siempre en contexto. No se sabe muy bien lo que pasó, ¿vale? Unos dicen que unos jóvenes un poco borrachos. Hay que pensar que las fiestas últimamente se están convirtiendo en fiestas de alcohol y muchas veces hasta drogas, y hay que de alguna manera también romper una lanza en favor de los jóvenes, porque fueron otros jóvenes los que llamaron a la policía directamente diciendo que se habían enzarzado varios entre ellos, se había convertido en una pelea multitudinaria, y algunos de los jóvenes llamaron a la policía local. Cuando llegó, recordemos, en La Eliana, es un pueblo cerca de Valencia, unos 30 kilómetros aproximadamente, fuera del área metropolitana de Valencia. Cuando llega la policía los reciben con piedras y con artefactos, son fallas, con pirotecnia, y repelen, por decirlo de alguna manera, a los propios agentes de policía local, que se ven obligados a llamar a la Guardia Civil, y aquello se convierte entre piedras, artefactos pirotécnicos, alcohol, lo que ya sabemos, ¿no? ¿Y se ha identificado ya a alguien o todavía está la investigación? Me imagino, evidentemente estará abierta, pero ¿ya se ha identificado a alguna de las personas? De toda la provincia, incluso algunas de Castellón y Alicante. Con lo cual, digamos, es la tormenta un poco perfecta. Aquí yo quiero abrir, como siempre, una pequeña reflexión, si me dejas. Claro. Vale, vamos a ver.
Primero, era la tormenta perfecta porque lo que está pasando últimamente es que estamos muy escasos los ayuntamientos de policía local. Después de la pandemia se han jubilado. Estamos viendo como aquella hornada de funcionarios y de policías que entraron en la primera época de democracia prácticamente se están jubilando. Entonces estamos teniendo grandes problemas porque no se están cubriendo. Pero además no se envían policías nacionales suficientes. Con esto quiero decir que en Valencia capital hoy está habiendo ayer y hoy una gran polémica por todo lo que ha sucedido en estas pasadas fallas, que han sido, bueno, numerosísimas. Incluso el sábado pasado colapsó la estación central de Renfe, tuvieron que cerrar el tráfico ferroviario porque no había más gente que podía entrar ni siquiera en los andenes de la estación. Entonces se les ha desbordado al ayuntamiento, se les ha desbordado a la Generalitat y a la delegación del gobierno. Pero el problema es que, ¿qué han hecho? Coger efectivos de Policía Nacional de los pueblos para traerlos a la capital, dejando desprotegidos a los pueblos cuando también hay en cerca de 60-70 poblaciones fallas también, con los problemas que ello conlleva. Entonces se está, por una parte, diciendo que hay que repensar esta fiesta porque hay mucha gente, las fiestas en toda España se están convirtiendo en megabotellones y eso lo queremos impedir mucha gente. Yo mismo soy fallero de una comisión de Cullera y no lo permitimos o intentamos luchar contra ello, pero además quiero abrir otra vía. La segunda vía es, ojo, recordemos que en noviembre, lo tengo aquí apuntado, el 2022, lo cual, por desgracia, no será difícil seguir viendo estas actuaciones cada vez más violentas y como donde hay patrón no manda marinero, como bien dice el dicho español, cuando no hay policía, no hay vigilancia y no hay control, pues suceden estas cosas. Pues ojalá que se busque una solución, porque la verdad es que este tipo de fiestas que son muy buenas para las ciudades, para los pueblos, porque trae mucha gente, luego trae también mucha riqueza, pero claro, hay que hacerlo evidentemente con un orden y siempre poniendo todas las medidas para que no ocurran este tipo de hechos. Vicente, muchas gracias. Pues nada, simplemente deciros que lo que no es entendible es que fin de semana Valencia capital, en Madrid festivo, se esperaban cerca de 2 millones de personas. Al final, una ciudad que al final es una ciudad pequeña, Valencia capital, que son 700.000 habitantes y el área metropolitana es 1,5 millones de personas, al final han acogido a cerca de 10 millones de personas. El problema es que ninguna de las autoridades, ni la local, ni la autonómica, ni la nacional, han hecho ninguna previsión y se ha desbordado completamente. La imagen de la ciudad ha sido pésima, pero eso se ha trasladado a todas las poblaciones de alrededor de Valencia, a unos 40-50 kilómetros, que también celebran fallas. Esperemos abrir un debate, una reflexión y sobre todo que las autoridades piensen cuando hay una fiesta, me da igual que sea en Valencia, que sea en Bilbao, que sea en Madrid o en Sevilla, hay que poner medios. Ojalá que se tomen medidas. Gracias, Vicente. Un abrazo. Gracias a ti, David. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Un abrazo, José Luis. Quería hacer una reflexión al hilo de lo que estamos comentando. Yo creo que tanto las redes sociales como los videojuegos en estas situaciones crean un daño enorme porque se reúnen los jóvenes para pegarse, las graban con los teléfonos y las hacen virales como una categorización de la violencia, socializando esa violencia entre jóvenes, entre bandas, etcétera. Por otra parte, esta dejación de funciones y este atentado al principio de autoridad parece que va conexo con el régimen político de las comunidades autónomas. Y lo voy a decir con toda claridad, parece que en Cataluña y en Valencia, cuyos regímenes, no voy a decir aquí los que son, pero ya lo sabemos, hay una dejación de funciones y una escasez de policía. De hecho, en Cataluña, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil la han expulsado, al igual que del País Vasco. Esto origina una inseguridad ciudadana que va en aumento. Y si esto no se toman medidas en los próximos tiempos, etcétera, pues va a originar graves problemas. Bueno, pues nada, ojalá, muy brevemente. Muy brevemente, sí. Aquí podríamos estar, evidentemente suscribo totalmente a las palabras, desde la riña tumultuaria a las lesiones, a más un delito de daños, más un delito de atentado a la autoridad. Ojo, estamos hablando de riña tumultuaria, el artículo 154 de nuestro Código Penal, atentado a la autoridad, lesiones y evidentemente se ha habido daños. Sí, nos falta. Esto no fue como se está diciendo, que estaban esperando realmente y ellos mismos fueron los que llamaron a la policía para poder tender una trampa. O sea, se crearon unas expectativas de una pelea entre una banda y otra, que no es banda, pero una rivalidad entre dos grupos, y cuando se vieron entre ellos que ya, digamos que los causantes de esa pelea llamaron a la policía para, cuando viniesen,
directamente atentar contra ellos. Esos grupos rivales que se suponía que eran rivales se unen para... No se unen, pero uno de esos grupos llama a la policía para decir, cuando vengan vamos a tirarle piedras y vamos a tirarle una actitud los petardos. Entonces, ya estaba correcto, ya estaba preparado. De hecho, el jefe de la policía local lo dice, es que fueron ellos mismos los que nos llamaron, como que habían problemas y eran ellos los que causaron los problemas y nos llamaron a nosotros para luego intentar agredirnos a nosotros. O sea, es que es como... Lo hicieron por diversión, para que me entiendas. Bueno, vamos